Hola, buenos días, tardes o noches. Solo vengo a recordarles que esta historia no es mía, le pertenece a Shiba Suumatsu. Lo pueden encontrar en Wattpad, así que denle mucho apoyo porque sus historias están muy buenas. Vínculos destruidos. Unas horas después, en la Torre de los Bes, en un lugar oculto que solo conocen los tres socios principales, Velvette se encontraba usando su celular tranquilamente mientras el caníbal que capturó continuaba a zafarse de las cadenas que lo atrapan. Sin ningún éxito. Box, por su parte, estaba disfrutando de ver sufrir al demonio radio, intentando hacerle perder su estúpida sonrisa, y, como por muchas descargas eléctricas que diera no era suficiente. Optó por intentar hacerlo sufrir también por el lado psicológico. ¿Qué se siente saber que vas a morir en unos días? Quizás esos ángeles te hagan sufrir y quieran darte una muerte dolorosa. Después de todo, luchaste directamente contra la primera verga, se burló Box, pero Alastor, aún con quemaduras por todo su cuerpo y más débil que nunca. Continuó con su mueca sonriente que ya casi parecía perpetua. ¿De verdad piensas que os dejarán vivos? Yo os he dicho que seguramente solo han dicho eso para que le hagan el trabajo por ellos. ¡Qué imbécil puedes llegar a ser!, se burló el demonio radio, recibiendo una descarga eléctrica como castigo, pero aún así sabiendo que, por mucho que Vox quisiera matarlo, lo necesitaba vivo hasta que vinieran los ángeles. Basura obsoleta, ¿crees que no he pensado en ello? Pero no hay más opción, es un hecho que, por mucho que ustedes idiotas lo intenten, los pecadores no hacen una mierda contra la élite del cielo. Tú lo viviste en carne propia cuando Adán te hizo comer el piso. Fue realmente humillante y lo gocé como no puedes imaginar. Vox rió a carcajadas mientras Alastor observaba en silencio, sin decir ni una palabra. Tras esto, Vox se volteó un poco para ver a Velvette. ¿Cómo van las cosas en el exterior?, preguntó el demonio televisor a la otra miembro de los Bes, la cual contestó con aburrimiento mientras no apartaba la mirada del celular. Un puto caos y anarquía, se están matando entre ellos para conseguir robar a los caníbales que les podrían salvar la vida cuando lleguen los del cielo, informó Velvette. La cual estaba usando su celular para informarse de la situación en el exterior sin tener que arriesgarse. Tenían comida acumulada para aguantar estos días, aunque no mueran por hambre. Esta sensación puede ser muy molesta. Hicieron bien en crear esta especie de búnker oculto para emergencias. Bien, solo falta que Valentino aparezca. ¿Dónde estará ese inútil?, preguntó Boxy, como si fuera una especie de vidente. La puerta del búnker comenzó a abrirse y, como la llave son las huellas de las manos de los tres Bes, está claro de quién se trata. Efectivamente, el demonio polilla entró con un ángel dust completamente a su merced. Cerrando esta puerta en cuanto entró, parecía sumamente enojado con sus dos socios. ¿Por fin apareces? ¿Al final decidiste arriesgarte?, preguntó Box con curiosidad al ver a Ángel Dust en sus brazos. Valentino contestó con enojo, soltando a su víctima y tirándola a un rincón de la sala de una patada. Ángel no era capaz de hacer nada al estar bajo el control del proxeneta, por lo que simplemente comenzó a lamentarse en aquella esquina. Alastor observaba, dando un suspiro en respuesta. Inútiles. Os he llamado incontables veces para que muevan vuestro maldito trasero y me ayuden. He arriesgado mi preciada vida por vuestra culpa, acusó Valentino, teniendo otra de sus rabietas, cosa que desesperó tanto a Vox como a Velvette. ¿De piensas que yo me arriesgaría a pelear contra el puto Lucifer y su hija solo porque tú quisiste capturar a tu putita? No, gracias, ya me arriesgué lo suficiente cuando capturé al demonio radio, habló Vox, habiendo perdido claramente la paciencia. Yo pude capturar a uno de estos cabrones un poco antes de que todo se saliera de madre. Pudiste haber hecho lo mismo, pero seguías obsesionado con esa maldita perra. Esta vez habló Velvette, apartando finalmente la vista de la pantalla de su celular y confrontando al proxeneta, lo cual lo dejó paralizado, no acostumbrado a que sus socios le hablen de esa forma. Tras eso, se formó un breve silencio que hizo que Vox creyera que Valentino había dejado su maldito enojo típico de un niño pequeño, pero no fue así, pues parecía estar procesando la información. Desagradecidos. Después de todo lo que hemos pasado. Vosotros dos no seríais nada sin mis películas porno y la gran cantidad de esclavos que tengo a mi disposición. Esa fue la gota que colmó el vaso para Vox. Velvette notó como su socio parecía estar comenzando a tener espasmos mientras su cabeza daba señales de error, por lo que decidió ponerse a cubierto, por si acaso. Estoy harto. Cállate la puta boca aunque solo sea por un maldito minuto. Tú eres el más prescindible de los tres. Gritó Vox, claramente cansado de tener que estar lidiando con la actitud infantil de Valentino, el cual no se tomó bien esas palabras. ¿Cómo te atreves a decir eso?
En todo caso, Velvette o tú serían los más prescindibles. Pero yo soy la piedra angular de los Bs, gritó Valentino en respuesta, lo cual incrementó la ira de Vox. Yo fui el fundador de esta alianza. Yo me encargo de todo lo relacionado a la electricidad. Sin mí los televisores hubieran tenido errores constantemente ante la señal de mierda que hay en el infierno. Y Velvette es la cara visible de esta alianza, la que nos publicita y atrae nuevos clientes de todo el maldito infierno a través de las redes sociales. Gracias a ella es que demonios de otros círculos consumen mis productos y ven mis programas. Tú solo eres el director de películas porno. Vox dejó ir toda su ira mientras una gran cantidad de chispas eléctricas comenzaban a escapar de su cuerpo, obligando a Valentino a retroceder y a Velvette a usar el sillón en el que estaba sentada como escudo. Valentino quedó en absoluto silencio, no sabiendo qué responder al respecto, por lo que solamente optó por dar un gruñido de rabia e ignorar a Vox, yendo a sentarse otro asiento de la sala. Es un hecho, los ángeles están logrando que, incluso las alianzas del infierno que parecían eternas, se estén rompiendo en mil pedazos. Mientras tanto, en el Hotel Advin, Lucifer se encontraba frente a la puerta que conduce a la habitación de Charlie, sumamente preocupado porque ella no quería que entre. Diablos. Su novia Bakji estaba junto a él y aún así se negaba a dejarlos entrar. Charlie, estamos preocupados, abre la puerta, por favor, pidió Bakji, realmente asustada y preocupada por su novia. Lucifer también sentía lo mismo. Además de arrepentirse y maldecirse de haber sido un bocazas y no haber adornado lo suficiente la historia entre él y Lilith. Char, no me obligues a abrir por la fuerza, pidió por última vez Lucifer y, al no recibir respuesta, le pidió a Bakji que se aparte, destrozando la puerta en mil pedazos de un solo puñetazo. Una vez dentro, padre y novia observaron que la habitación estaba realmente desordenada, y Charlie estaba en un rincón de esta, llorando y usando sábanas para cubrirse. Charlie, ¿ocurre algo?, preguntó Bakji mientras Lucifer también comenzaba a acercarse, pero un grito de Charlie lo hizo detenerse. No te acerques. Déjame sola, gritó la princesa del infierno, dejando paralizada a Bakji y algo asustado de Lucifer, pues no se esperaba esa reacción. Estamos preocupados y queremos ayudarte, de hecho, he cambiado de opinión, pregunta lo que quieras sobre el Edén, y te responderé, independientemente de que se trate de Eva, dijo Lucifer, haciendo que Bakji gire la cabeza con confusión e intriga. El príncipe de las mentiras se había inventado en su mente el relato perfecto para contarle a Charlie mientras bebía alcohol, así la tendría contenta otra vez. Una suave sonrisa apareció su rostro al pensar en tener a su hija en sus brazos. Disculpándose y volviendo a ser una familia feliz. ¿Por qué violaste a Eva? Esa pregunta, dicha por Charlie con voz firme y cargada de dolor y decepción, hicieron que todo el mundo se detuviera para Lucifer. Su sonrisa se deshizo rápidamente y fue reemplazada con un intento de fingir ignorancia. Bakji se apartó de Lucifer mientras lo miraba con sorpresa y shock. ¿Qué? ¿Quién te ha contado esas mentiras?, preguntó Lucifer, su cuerpo entero temblaba. Charlie pareció comenzar a derramar aún más lágrimas al ver que, incluso ahora, su padre no quería contar la verdad. Llamé a Belfegor y me lo contó todo, que violaste a Eva por celos hacia Adán y que luego la obligaste a comer la manzana. Esas palabras hicieron que Bakji mire a Lucifer con una mezcla de ese shock de antes y también asco. Aunque todavía le costaba creer. Lucifer se estaba quedando sin excusas, estaba por usar que Belfegor manipuló la información ante el desprecio que le tiene, pero Charlie se le adelantó. He vivido una mentira, la persona que tanto amaba, es en realidad un abusador, mi padre es alguien que no fue capaz de controlar su ego y cometió un crimen contra la creación, hablaba Charlie. Cada palabra demostrando el grado de destrozo mental que sentía ahora, gran parte de ella se estaba derrumbando al descubrir que su padre es una persona horrible que le arruinó la vida a Adam, quien, según la llamada que tuvo con Paimon. En ese entonces no era aquel imbécil que ella conoció, sino que era el ser más puro que jamás se ha visto. Charlie, por favor, ¿de verdad vas a creer esas mentiras que te ha dicho Belfegor? Ella busca que me odies, fue un intento desesperado de Lucifer para recuperar el control de la situación, pero fue en vano, pues Charlie, ahora levantándose y encarando a su padre, respondió con lágrimas en sus ojos. Deja de mentir. No intentes esconderlo. Yo llamé a Belfegor y ella al principio ni siquiera quería decirme nada, gritó Charlie mientras lágrimas escapaban de sus ojos, el ceño fruncido y un corazón roto en mil pedazos. Bakji rápidamente se alejó de Lucifer e intentó consolar a su novia, la cual comenzó a llorar en su hombro. Incluso la antigua exorcista estaba procesando con horror ese relato que Charlie defendía con tanta convicción.
Lucifer, viendo que no tenía salida, decidió soltar la verdad de una vez. No era mi intención en un inicio, solamente quería tentar a Eva a comer del fruto prohibido, pero ella se negaba constantemente, siempre mencionando a Adán. Su rostro, al principio triste, comenzó a tornarse enojado. Que si Adán le había dicho que no, que si su querido Adán seguro sabe más que una serpiente como yo, siempre era Adán. Incluso tu madre hablaba de él cuando estábamos desterrados del Edén. Así que opté por demostrarle a Eva que su querido Adán era un inútil que no la protegería. Y así, también aproveché para dejarle ver lo superior que yo era a Adán en todos los sentidos de la palabra. El rostro de Lucifer se tornó sombrío e incluso Charlie no pudo evitar asustarse cuando lo vio. Era increíble cómo alguien que parecía un payaso de baja estatura pudiera dar tanto miedo cuando quería, aún así, no se dejó intimidar. Violaste a Eva. Le fuiste infiel a mamá, le gritó Charlie mientras Baggie se colocaba justo delante de ella, intentando defender a su pareja. Sí, lo hice. Estaba harto de que toda la maldita creación le estuviera chupando la polla a Adam. Demostré lo superior que soy y le arrebaté la virginidad de sus dos preciadas esposas, una de ellas te recuerdo que es tu madre, así que un poco de respeto, pues sin todos esto no hubieras nacido. Vas a tener que aceptarlo y vivir con ello. Por primera vez, Charlie vio a su padre como realmente es, sin máscaras ni mentiras, sino como el ser egocéntrico y con complejo de Dios que es realmente, y eso la hizo asustarse aún más, todavía le dolía mucho todo lo que estaba viviendo. Realmente era horrible. La discusión fue interrumpida cuando Cherrybon y Biusk aparecieron en la entrada de la habitación claramente asustados y afectados por algo al punto de no tomarle importancia a los gritos y a la puerta destrozada. Ángel ha desaparecido, gritó la cíclope, haciendo que las emociones de Charlie cambien drásticamente, rodeando a su padre y corriendo hacia la habitación de su amigo. Aunque, en el fondo, ambos sabían que la relación padre-hija ahora es completamente irreparable. Mientras todo esto ocurría, la figura con rasgos de cabra se encontraba apoyada contra el muro del hotel, pareciendo que ha estado escuchando toda la discusión que se dio entre el gobernante del Anillo del Orgullo y su hija. Tras esto, procedió a realizar una llamada. La princesa se ha peleado con su padre, os continúo odiando, pero gracias por llamarme e informarme de tu plan, Belfegor, a partir de ahora volveré a actuar solo. Muchas gracias por el trabajo de espionaje, Caín, agradezco que me hayas ayudado, ahora podré pasar a la fase 2 de mi plan, adiós, contestó la voz del pecado de la pereza para después cortar la llamada. Caín, con ello, simplemente le dio una rápida mirada al hotel y, sabiendo que no era buena idea continuar cerca de allí, se marchó, aunque estaba claro una cosa, que volvería a cobrar su venganza, él quería la cabeza de Lucifer en su pared. Ser de los primeros, por no decir el primero, que cayó al infierno y haber vivido como pecador durante tantos milenios le ha dado mucho tiempo que pensar y muchas cosas de las que arrepentirse, entre ellas, el modo que trató a su padre. Nunca se disculpó porque temía ser asesinado por él durante los exterminios, y ahora era tarde para ello. La familia Morningstar recibirá su venganza, aunque tenga que enfrentar ángeles y sacrificarse en caso de que no los desean muertos. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero os haya gustado. Charlie está teniendo un desarrollo, espero os guste. Ahora, sin nada más que decir, adiós. Lección y educación. En el cielo, tras la noticia sobre la muerte de Adán, Jesús y sus apóstoles, incluida María Magdalena, comenzaron a hacer su mayor esfuerzo para intentar tranquilizar a todos. Hacerles saber que no murió en vano y que los responsables serán castigados en unos pocos días, cuando Michael y su ejército celestial baje al Averno. Mientras tanto, Michael observaba todo el revuelo desde la ventana del edificio, todavía estaban el resto de personas que había llamado, aunque Lilith decidió dormir la siesta en una de las sillas, realmente no importa ahora. Emily todavía continuaba en completo silencio, procesando información. ¿Qué historia están usando Jesús y sus apóstoles para la muerte de Adán?, preguntó Sera con curiosidad y algo de preocupación de que aparezcan más radicales en contra de los exterminios aparte de Emily. Adán bajó junto a su fiel ejército de exorcistas, entre ellas, su fiel compañera de vida que apenas pudo llegar con vida, tenían la intención de darle una advertencia a la princesa del infierno que nos visitó hace un mes. Pues tiene la intención de que pecadores que hicieron daño a la gente suban al cielo. Lucifer intervino y, junto a pecadores radicales, asesinaron al primer hombre y aparte de su ejército de nobles guerreras, narró Michael con seriedad mientras continuaba observando por la ventana. Sera iba a protestar. Pero el arcángel continuó hablando.
Ahora la mentalidad de los ganadores es muy delicada para ofrecerles la verdad sobre los exterminios, por el momento démosles una verdad a medias. Además, a los humanos les encantan las historias de héroes que caen en batalla en el cumplimiento del deber y la justicia, dijo con una seriedad capaz de asustar a cualquiera. Sera estaba viendo en carne propia lo imponente que puede llegar a ser este arcángel, además de inteligente a la hora de controlar a las masas, tanto de pecadores como de ganadores, es alguien realmente particular. Incluso rozando lo maquiavélico por mentir a todo el cielo tan descaradamente para tenerlos controlarlos. Tras esto, Metatron decidió despedirse momentáneamente y volver a su oficina, dejando que se quedaran por el momento los archivos de los pecadores que pidió. Michael comenzó a acercarse a Emily y, con autoridad, dijo algo que haría abrir los ojos a la Serafín por la sorpresa. Emily, durante estos días anteriores a la bajada al infierno, yo me encargaré de tu tutela, serás mi sombra y me obedecerás independientemente de lo que pase, entendido, dijo con autoridad, aunque se notaba suavidad en su tono de voz. Sera tenía la intención de protestar, pero, nuevamente, ni siquiera pudo hacerlo antes de que Michael intervenga. Has fallado criando a Emily, es mi turno de educarla, aunque sea solo por tiempo muy limitado, recriminó Michael. Sera suspiró e inclinó la cabeza. Tras esto, el arcángel comenzó a salir del edificio, haciendo un gesto a Emily para que lo siguiera. Esta tardó un poco en reaccionar pero obedeció, no queriendo enojar más a Michael. No era el momento, aunque, de todos modos, si el arcángel va a hacer algo que a ella no le parece bien, no dudará en desobedecer. En cuanto salieron del edificio, se encontraron con el apóstol Judas Tadeo calmando a una masa de ganadores realmente endurecidos por la muerte de Adam y pidiendo justicia. Emily sintió un pinchazo en su pecho. No entendiendo del todo este comportamiento tan iracundo en los siempre alegres ganadores. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Emily con una ceja levantada, pues estaban recorriendo las calles de la gran ciudad del cielo donde viven los ganadores. Parecía que Michael estaba buscando una dirección en particular. Vamos a visitar a alguien que seguro ayuda en tu modo de ver a los pecadores, dijo con simpleza, sin autoridad pero tampoco de forma jovial, simplemente inexpresiva. Emily casi ríe en voz alta cuando escuchó eso. Pensando que nunca de las cosas que tiene que enseñarle funcionarán para hacerla cambiar su punto de vista. Es cierto que los hijos de Caín fueron unas malas personas, pero todos ellos murieron. Ella estaba segura que los pecadores que habitan el infierno ahora no son tan malvados. ¿Los ves, Emily? Ellos son tu gente, los que se esforzaron por ser buenas personas. Ninguno de ellos fueron santos. Muchos soldados de guerras han subido aquí. Ningún humano en toda la historia ha podido decir que nunca ha pecado. Pero el arrepentimiento genuino y las acciones menores es lo que influye, comenzó a explicar Michael mientras caminaban. Una suave sonrisa adornó su rostro que, para sinceridad de Emily, lo hacía ver hermoso, pero aún así estaba confundida. Acciones menores. Pero dijiste que soldados llegaron aquí, y ellos seguro tuvieron que asesinar, preguntó Emily, realmente interesada en esta clase de temas, pues nunca los debatió con Sera. Hay una diferencia, las intenciones y el arrepentimiento. Aún así, durante guerras hemos tenido casos de que soldados de un bando acusan al otro de haber subido al cielo. Todo esto es un tema complejo. A día de hoy seguimos debatiendo lo que exactamente provoca que alguien sea un ganador aún habiendo cometido esa clase de pecados. Aún así, es muy interesante, ¿no crees? Emily tuvo que parpadear varias veces para comprender del todo. Michael había cambiado su personalidad completamente, o, al menos, parecía más tranquilo y paternal. Eso hizo que la joven Serafín no pudiera evitar preguntar más cosas que le atormentan la mente. Pero, si todavía no tienen claro qué cosas envían a alguien al cielo o al infierno, ¿por qué os negáis tanto a que un pecador se redima? Al escuchar esa pregunta, el rostro de Michael se endureció, cosa que hizo retroceder un poco a Emily. No pongas palabras en mi boca. Tenemos dudas sueltas sobre qué se hace falta para que alguien que cometió pecados graves en vida, pero lo que hace falta que bajar al infierno. Eso lo tenemos claro, y por eso es que no los queremos en el cielo. Esa respuesta hizo que aún más dudas comiencen a acumularse, sin comprender muchas cosas, pero, antes de poder hacer otra pregunta. Observó cómo Michael detenía su caminata y golpeaba suavemente la puerta de una vivienda. Hemos llegado, solo espero que esté en casa con todo este revuelo, habló Michael mientras esperaba pacientemente y con una sonrisa gentil en su rostro. Emily suspiró y se preparó. Seguro él la había llevado ante un ganador extremadamente antiguo que le contará aún más cuentos sobre la maldad de los pecadores. Ya se esperaba a verlo a alguien con esa antigüedad.
Grande fue su sorpresa cuando observó el aspecto de la ganadora que abrió la puerta. Hola. Arcángel Michael. Emily encontró curioso que Michael sea tan famoso que una ganadora cualquiera lo reconociera e incluso se hubiera inclinado de no ser porque el propio Arcángel lo impidió. La Serafín se fijó en el aspecto de la ganadora, aspecto de lo que parece ser una araña e incluso con más de 2 brazos, cabello sedoso y todo su cuerpo de color rosado. Un placer verte, Molly, ¿verdad? ¿Te importa si pasamos y hablamos de unos temas importantes? Habló Michael con una sonrisa genuina, cargada de gentileza. Molly reaccionó con sorpresa. ¿Conoce mi nombre? Por supuesto, pasen, como si estuvieran en vuestra casa, dijo la ganadora. Michael entró y le hizo un gesto a Emily para que también lo hiciera, haciendo que ésta frunza el ceño ante el comportamiento del arcángel. Haciéndole gestos para que lo siga como si fuera una niña. Tenía pensado entrar de todos modos, obviamente. En cuanto entraron, Emily se percató en la decoración llena de peluches rosas y cuadros con fotografías de ella y otros ganadores en diversos sitios del cielo. Además, había varios libros escritos en italiano. Eso siempre fue curioso para Emily, pues una vez asciendes al cielo o desciendes al infierno, adquieres el idioma universal en tu cerebro, lo que te hace capaz de comunicarte de forma verbal o escrita con cualquiera, pero igualmente. Muchos ganadores hay veces que prefieren hablar o leer en sus idiomas natales. Sera le dijo que a los humanos les encanta sentirse nostálgicos y recordar sus orígenes como seres vivos, y eso incluye su idioma natal. Tras unos minutos más, Emily y Michael estaban sentados en un sillón justo enfrente de otro igual donde la ganadora era la que estaba sentada, esperando lo que sea que el arcángel tenga que decir. Primero que nada, ¿cómo estás llevando la noticia? Todo esto entiendo que puede ser repentino e impactante, comenzó tranquilamente Michael. Molly bajó la cabeza, sintiéndose algo incómoda mientras contentaba. La verdad. Intento no pensar en ello, él fue de gran ayuda cuando subí al cielo, dijo la ganadora mientras daba una pequeña sonrisa nostálgica, cosa que no pasó desapercibida para Emily, la cual no pudo resistirse y preguntó. ¿Adán te ayudó? La Serafín no era capaz de creer eso, alguien tan idiota como Adán ayudando a una necesitada. Sí, es que, cuando llegué aquí, todavía no estaba demasiado recuperada de lo que viví, no quería ser tocada por ningún hombre, ni siquiera San Pedro, pero entonces llegó él, se presentó como Adán junto a su gran soldado y ellos. Me hicieron reír y no se limitaron simplemente a compadecer mi dolor, sino que me consolaron realmente y Adán logró transmitirme algo de paz en mi interior, narró Molly con una mezcla de emociones que la hicieron sonreír suavemente. Cosa que fue compartida por Michael. Emily, en cambio, no sabía qué pensar, no imaginaba esa situación, ¿y por qué Molly siquiera se negaría a ser tocada por cualquier hombre? ¿Qué se supone que vivió en vida? La Serafín se preguntaba mientras fruncía el ceño, comenzando a creer que Michael solamente había venido aquí para intentar convencerla de la supuesta bondad de Adán. Y ahora, por lo que he oído, ¿todavía vas a terapia? Habló Michael con suavidad, intentando no ser demasiado brusco. Esa oración hizo que Molly sonriera un poco mientras contestaba. Sí, cada ciertos días Jesucristo y sus apóstoles organizan terapias para personas todavía afectadas por la vida, pero estoy teniendo grandes progresos. Eso último lo dijo con alegría mientras mantenía una expresión de orgullo hacia sí misma que hizo reír levemente a Michael. Emily todavía estaba pensando qué se supone que vivió Molly que fue tan traumatizando para necesitar terapia aún en el cielo. Me alegra saberlo, Molly. Aunque eso me hace sentir mal, porque necesito hablar contigo sobre tu hermano Anthony. Michael sintió un dolor en el pecho indescriptible cuando fue viendo la transformación en el estado de ánimo de Molly. Literalmente comenzó a adquirir una expresión asustada y en completo shock al escuchar el nombre de su hermano, realmente traumatizante, pero ya no había vuelta atrás, había sacado el tema de conversación y debía de continuar. Él está en el infierno, ahora llamándose Ángel Dust, pero se ha apuntado a una especie de iniciativa hecha por la princesa del infierno para redimir pecadores. De hecho, él es el principal candidato que defiende como ejemplo de redención. Y creo que eso es algo que necesitas saber, dijo Michael, haciendo que Molly comience a hiperventilar y entrar en un ligero ataque de pánico, cosa que hizo levantar al arcángel e ir junto a ella. No. No, otra vez comenzó a gritar, pero Michael la abrazó y comenzó a susurrar con cariño para tranquilizarla. No era tan bueno como Jesús y sus apóstoles, pero tampoco era malo en este trabajo. Tranquila, Molly, aquí nadie te hará nada malo, él no volverá a hacerte daño, por mucho que lo intente o incluso desee subir aquí, susurró mientras tranquilizaba a Molly, la cual comenzó a llorar mientras respiraba agitadamente.
Mientras todo esto ocurría, Emily estaba procesando toda esta información a la vez que entendía la razón de que Michael la haya traído aquí. De hecho, ahora podía ver las similitudes entre ambos cuando Charlie lo mostró. Molly es seguramente la hermana que aquel pecador que enseñó la princesa del infierno durante aquella reunión. Se supone que es la mayor apuesta de Charlie sobre la redención, pero ¿qué se supone que ha hecho para que su hermana reaccione de esa manera? Tendría que preguntar a Michael, pues no quiere presionar más a la pobre Molly. La ganadora tardó unos cuantos minutos en relajarse. Michael no podía evitar sentirse mal por haber arruinado todo el progreso psicológico que había conseguido tras tantas terapias, pero era algo necesario para que Emily aprenda. ¿No serías capaz de perdonarlo si lo vieras en cielo?, preguntó Michael, aunque ya sabía la respuesta, solamente lo hacía para que Emily quede esta situación grabada a fuego en su mente. Y, evidentemente, Molly negó con la cabeza instantáneamente, haciendo que Michael le sonriera suavemente mientras responde. No te preocupes, él nunca subirá aquí, pues ciertas circunstancias lo hicieron ser parte del grupo de pecadores radicales que asesinaron a Adam. Dentro de unos días, cuando bajemos, será de los pecadores que serán purgados por sus crímenes, dijo Michael, haciendo que Molly procese la información, hablando lentamente, todavía afectada por la situación. No me importa lo que le ocurra a Anthony, él nunca se preocupó por mí y me usó como un objeto con el que sobrevivió mientras yo me pudría, se merece lo peor. La voz de Molly se tornó a odio puro, cosa que no es buena sentirla en el cielo. Es un ganador, al fin y al cabo, aunque ahora es algo difícil que la gente no sienta odio hacia los pecadores que haber asesinado a Adam. Entiendo, lamento haberte obligado a recordar esos malos recuerdos, de verdad lo lamento, pero me veía obligado a informarte de la situación, explicó el arcángel con una sonrisa gentil mientras Molly intentaba tranquilizarse. Emily todavía pensaba en todo, realmente odio y desprecia a su hermano con todo su ser, eso no podía ser bueno. Unos minutos más tarde, Michael y Emily salieron del edificio, las calles estaban mucho más tranquilas, parece que Jesús y sus discípulos hicieron bien su trabajo. Emily iba a preguntar por lo que pasó entre Molly y su hermano. Pero Michael se adelantó, sabiendo perfectamente que la Serafín estaba esperando que salieran para preguntar. Era una época difícil, pues Italia en la posguerra era territorio muy hostil, lleno de hambre y miseria, pero eso no justifica en absoluto lo que hizo el hermano de Molly. Comenzó a hablar Michael. Emily prestó completa atención al relato. Anthony y otro de sus hermanos decidieron aliarse y unirse a una mafia con la intención de conseguir dinero para subsistir, pero eso solo le trajo más miseria. Pues aquellos hombres los trataban como basura y no les daban prácticamente nada de dinero y comida a cambio de que ellos dos hicieran el trabajo sucio de la talla de asesinar u otra clase de cosas. El relato, cada vez tornándose más oscuro, hizo que Emily se fuera preparando mentalmente para lo que se venía al no tener dinero y apenas comida y, temiendo morir de hambre, ambos hermanos tomaron la peor y más repugnante decisión que se puede hacer. Pues pusieron sus ojos en su hermana Molly y comenzaron a prostituirla hasta morir para poder salvarse ellos, siendo Anthony el que más se aprovechaba de ello, y, efectivamente, la pobre Molly murió de una hemorragia anal. El relato tan duro y crudo tomó por sorpresa igualmente Emily. Ella conocía el significado de la prostitución, pero imaginarlo y saber que murió de eso, la hicieron tener ganas de vomitar y estuvo a nada de hacerlo. ¿De verdad crees que sería justo para Molly que él subiera al cielo? Contesta con sinceridad, por favor, preguntó con seriedad, dejando a Emily sin palabras, todavía sin entender cómo esa clase de persona es el pecador que Charlie eligió como ejemplo para la redención. Hay pecadores mucho peores allí abajo, desde asesinos en serie hasta dictadores, pero todos comparten algo en común, que al estar en el infierno, mínimo han arrebatado o arruinado la vida de una persona. ¿Y no sería justo para esta persona afectada ver cómo el protagonista de su sufrimiento sube al cielo? ¿Entiendes, Emily? Esa última pregunta Michael la dijo con suavidad y tranquilidad, intentando que la Serafín piense por sí misma y, inesperadamente para Michael, ella comenzó a llorar, lo cual llamó la atención de algunos ganadores que pasaban por allí. Pues nadie más que Emily escuchó el relato del arcángel, haciendo que Michael les diga como excusa que todavía lamenta la muerte de Adam. Molly, debió haber sufrido mucho, dijo Emily entre llantos. Michael asintió mientras abrazaba a la Serafín. Con suerte, esta clase de cosas la harán reflexionar lo suficiente para que, cuando bajen al infierno, logre madurar de verdad y comprender la situación, así conseguirán evitar lo que parecía su inminente caída. Charlie está teniendo un desarrollo. Emily tampoco podía quedarse atrás,
pues Michael está haciendo todo lo posible para hacerla ver la verdad y evitar que se convierta en una caída. ¿Cómo os ha parecido el capítulo? Espero que os haya gustado. También quería daros las gracias, pues ya son 11 capítulos y en todos ellos recibo grandes cantidades de comentarios de lectores ansiosos por mi historia, lo cual me emociona mucho el saber que mi obra está gustando tanto, pues no me lo esperaba. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo, adiós. Fin de la paciencia. Tras la salida de Michael y Emily, 3 figuras quedaron en la sala, Sera, Lute y Lilith. La Serafín estaba pensando y reflexionando sobre lo que había dicho Michael, pensando en que se supone que falló criando a Emily, quizá la ha malcriado un poco. Puede que la haya consentido alguna vez, pero, desde su punto de vista, tampoco tanto, aunque los hechos no se pueden negar. Todos los ángeles han expresado su preocupación de que la actitud rebelde de Emily pueda convertirse en algo mucho peor y acabar convirtiéndose en una caída, por ello es que Michael ha decidido tomar las riendas del problema por él mismo. Mientras Sera pensaba sin parar, Lute vigilaba a la dormida Lilith, la cual parecía estar descansando, apoyada en una silla y con los pies encima de la mesa recién nueva. Realmente es una insoportable. Siempre manteniéndose aparentemente impasible e inexpresiva ante la situación, como la odiaba Lute, en cuanto ella deje de ser necesaria para los planes de Michael, ojalá pueda arrancarle la yugular con su propia mano. No es hora de dormir, zorra. Gritó Lute con furia con la intención de despertar a Lilith, cosa que funcionó, pues la mujer abrió lentamente los ojos mientras bajaba las piernas de la mesa, aparentemente enojada por haber sido despertada en mitad de su siesta. Despertarme no solucionará el problema más rápido, todavía quedan unos pocos días antes de la invasión. ¿Qué te importa que duerma un poco?, replicó Lilith con molestia, pero Lute se mantuvo firme y habló con seriedad. Pues una maldita cama o duerme en el suelo como la perra que eres. Pero recostar los pies en la mesa de la sagrada sala de reuniones donde se reúnen los altos cargos del cielo es un sacrilegio, dijo la comandante de los exorcistas con seriedad y desprecio, tirando pullas e insultos cada vez que puede. Lilith, al escuchar eso, no pudo evitar sonreír. Tras unos segundos procedió a acomodarse en el asiento y mirar fijamente a Lute. Pensé que Adam te habría hecho más rebelde ya que él siempre fue un espíritu libre, pero sigue siendo la sustituta obediente de Eva. Esas palabras golpearon a Lute como una maza. Esta intentó abalanzarse contra Lilith. Pero Sera se dio cuenta a tiempo y la agarró por la cintura, demostrando ser más fuerte de lo parece la Serafín. Lute, detente, no tendrías ni una sola oportunidad de dañarla de todos modos, dijo Sera con seriedad mientras Lilith reía con burla al ver la reacción de Lute. Esta logró calmarse un poco con el paso de unos pocos minutos. Aunque su mirada de desprecio y odio puro todavía sigue ahí. No menciones a la verdadera primera mujer, tu sucia boca no es digna, habló Lute, resaltando que Lilith nunca será la primera mujer sino más bien la primera puta, aunque la mujer rubia no pareció verse afectada por sus palabras. Sino que respondió con burla, ¿y dónde está ella ahora? Quiero verla, que en el Edén no tuve la oportunidad. Palabras aparentemente inocentes pero dichas de forma hiriente y con la intención de humillar, Lilith demostrando que era la esposa de Lucifer. Incluso Sera comenzó a enfurecerse al escuchar eso. Lute dio un fuerte golpe a la mesa para intentar desahogarse, haciendo un gran agujero. Lo sabes perfectamente, perra del diablo, gritó Lute, a punto de volver a abalanzarse contra Lilith. Esta pareció sorprenderse falsamente, para luego reírse. Es verdad. No fue al cielo ni al infierno. Sino que desapareció en la existencia misma. Bueno, al menos ahora Adam está con ella. Esas palabras hicieron que Lute, junto a un grito de pura rabia, se abalance contra Lilith, esta vez sin que a Sera le diera tiempo a detenerla. Pues estaba en shock total por las palabras de aquella mujer a la que se supone que Adam aceptó como refugiada en el cielo. En cuestión de segundos, una gran aura de energía negativa envolvió el cuerpo de Lilith e hizo un efecto de repulsión hacia Lute, haciéndola volar y estrellarse contra la pared. Tras esto, Lilith se levantó de su asiento y, usando su magia, un tridente apareció en su mano izquierda. Lilith, suficiente, exclamó Sera mientras mostraba todos sus ojos amenazadoramente. La contraria pareció reírse mientras apuntaba su tridente hacia ella. Tranquila, solamente iba a arrancarle el otro brazo a la sustituta de Eva. No me conviene matar a nadie, pues no quiero volver al desagüe que es el infierno, dijo entre risas Lilith mientras hacía desaparecer el tridente. Pero unas palabras de Lute llamaron la atención. Me aseguraré personalmente de que no vuelvas al cielo en cuanto Michael emprenda la misión en el infierno. No mereces estar aquí, puta barata y secuaz de la serpiente, dijo Lute.
ahora en el suelo con sangre dorada cayendo de algunas partes de su cuerpo ante el gran impacto que ha sufrido. Lilith simplemente negó con la cabeza mientras reía, decidiendo no hablar más con ella y volver a sentarse en su asiento, subiendo las piernas nuevamente y comenzando a dormir como si no hubiera pasado nada. Sera suspiró pesadamente, deseando que Michael la eche del cielo una vez no sirva de nada en sus planes, pues estaba haciendo que todo esté más tenso que antes. Lute se levantó lentamente, reincorporándose mientras se dirigía hacia la salida, no queriendo estar más tiempo cerca de esa zorra. Sera, le agradecería profundamente que me avise si Lord Michael aparece, yo no puedo seguir compartiendo el mismo lugar con esa perra asquerosa, dijo la exorcista mientras salía de allí. Sera simplemente asintió mientras se llevaba una mano a la cabeza, todo esto le estaban dando dolores, demasiado estrés en mi poco tiempo. ¿Es que acaso no te importa tu hija al menos?, preguntó Sera a Lilith, la cual, todavía recostada de forma maleducada, contestó. Amo a Charlie, pero esta vez no puedo hacer nada por ella. Cavó su propia tumba junto a Lucy, dijo con una sonrisa. Sera levantó una ceja ante eso, claramente desconfiando de sus palabras. Tendrían que tenerla vigilada y evitar que los traicione. Ella ya tiene experiencia en ese ámbito. Afuera, enfurecida y herida, Lute cambiaba hacia ningún lado en particular, solamente quería despejar su mente, o así fue hasta que, por estar pensando en esa zorra de Lilith, se chocó con alguien, cayendo ambos al suelo. Lo lamento, dijo Lute de forma inexpresiva, pero sus ojos se abrieron de golpe al reconocer con quién se había topado. No pasa nada, Lute. Justo te estaba buscando. Dijo el sujeto, parecía una mezcla entre un ganador y un ángel, pues incluso posee una aureola, no poseía rasgos animales, era un joven de cabello castaño y ojos azules, robusto pero no demasiado. Vestido con ropa exclusivamente dorada ajustada al cuerpo que dejaba a la vista lo tonificados de sus músculos. Lorabel, dijo Lute casi en un susurro, asintió con una sonrisa mientras se levantaba y agarraba el brazo de la exorcista para ayudarla. Fue entonces que Abel se percató de la ausencia de un brazo de Lute, haciendo una mueca de preocupación. Te estaba buscando, quería saber cómo te encontrabas luego de recibir esta noticia. Realmente papá se ha ido, espero que Caín no sea de los pecadores involucrados, habló Abel mientras tristeza y preocupación eran reflejadas en su rostro. Lute comprendió su dolor e intentó calmarlo todo lo posible. Estoy lo mejor que se podría estar después de su muerte, y te aseguro que no vi a Caín entre los pecadores, habló Lute con el rostro anormalmente suave en ella. Parecía que la ruda y seria líder de los exorcistas solamente sacaba su lado más sensible con Adam y su segundo hijo Abel. ¡Qué alivio! Por un momento pensé, no importa, se podía notar su mirada distante en él. Lute suspiró, después de haber sido asesinado por Caín, Abel no lo odia y se preocupa por su seguridad en el infierno. Adam ni ningún exorcista lo asesinó en ningún exterminio, sobre todo porque parece que es alguien que no quiso saber nada del infierno y prefirió mantenerse en las sombras. Sigue siendo igual de imbécil por preocuparte, dijo Lute de forma casi inconsciente, haciendo que Abel ría un poco mientras un rostro nostálgico se formaba en su rostro. Hay veces que hablas igual que papá. De alguna forma, aunque él se haya ido, veo gran parte de él en ti, dijo de forma sincera, haciendo que Lute quede sin palabras ante eso, solo dándole una pequeña sonrisa en respuesta. Pero que fue suficiente para hacer que Abel entienda que la exorcista está realmente conmovida por lo que ha dicho. Deberías venir conmigo, Seth también se muere de ganas de verte. Tenemos pensado organizar una cena entre todos los que conocimos personalmente a papá y. Estás invitada, nos honraría tenerte allí, dijo Abel con su sonrisa amable, demostrando lo puro que sigue siendo aún tras todos estos milenios. Lute dudó, pues quería estar alerta para actuar cuando fuera necesario y unirse a Michael. Fue entonces que recordó las palabras de ser feliz por Adam que acabó cediendo. Esto sería algo realmente importante espiritualmente para honrar a Adam. Realmente no podía faltar. Está bien, iré, aunque advierte a Seth que hoy no quiero pelear, dijo finalmente Lute, aunque advirtió que le diga a su hermano de que no quería pelear, pues tras lo que le hizo Lilith. Solamente quería descansar para tomar energías que necesitará una vez baje al infierno junto al ejército de Michael. Genial. Entonces sígueme, dijo Abel muy alegremente mientras comenzaba a caminar hacia un lugar en particular en el cielo. Lute sabía perfectamente dónde era. Allí vivían los hijos que Adam que sobrevivieron a la masacre que hubo durante la invasión de los hijos de Caín tras el diluvio universal. Estos prefirieron mantenerse al margen del resto de ganadores, solamente recibiendo visitas de su padre. Los exorcistas u otro alto cargo del cielo.
Luther realmente nunca entendió la razón, aunque Adam le decía que se debía al sentimiento de unión ante la adversidad, como si fuera una especie de secta, por muy poco sano que suene. Pero Adam nunca pudo convencerlos de que dejara ese estilo de vida aislado, siendo Abel y Seth los únicos que realmente están a favor de vivir junto al resto de ganadores. Mientras todo esto ocurría, en el infierno, más específicamente en el Hotel Azbin, los residentes observaban como no había ni rastro de Ángel Dust. En su habitación la ventana estaba abierta y su mascota no paraba de correr de un lado a otro con nerviosismo. ¿Es posible que lo hayan secuestrado?, preguntó Usk con una extraña preocupación. Fue entonces que Cherry Bomb, chasqueando los dedos porque había dado con el culpable, gruñó con rabia. Valentino. Es el único pecador tan malditamente obsesionado con Ángel que sería capaz de intentar secuestrarlo aún con el líder del infierno y su hija en el mismo edificio, exclamó la Cíclope Rosa, dispuesta a salir a buscarlo. ¿A dónde crees que vas? Todos los pecadores van detrás de nosotros. No podrías siquiera llegar al escondite de Valentino sin que seas capturada en el proceso, advirtió Bakje, pero a los residentes del hotel no les pareció importar. No me importa, estoy harto de esconderme, dijo esta vez Usk, con más determinación de la que han visto en todo este tiempo trabajando como barman en el hotel. Además, el hombre malo que se llevó a Alastor es su amigo. Lo salvaremos a él también. Gritó Nifty mientras comenzaba a correr hacia la salida, siendo seguida por Cherry Von Vieux, aunque este último parecía menos motivado en el momento que se mencionó a Alastor. Por favor, esperad. Iré con vosotros, gritó Charlie mientras los seguía, teniendo a una alterada Bakje intentando detenerla. Los residentes del hotel salieron primero por la puerta, pero cuando Charlie estaba por hacer lo mismo, unas serpientes mágicas la inmovilizaron, siendo Lucifer el responsable, el cual todavía tenía aquel rostro sombrío y aterrador de antes. No irás a ningún lado, dijo Lucifer con seriedad y autoridad en su voz. Charlie gritó en respuesta mientras intentaba zafarse del agarre de esas serpientes, incluso mostrando su forma a todo poder, con sus cuernos y todo. Suéltame, mis amigos serán capturados si no los ayudo, gritó desesperadamente Charlie, pero Lucifer no dio el brazo a torcer. Ellos fueron los estúpidos que abandonaron el lugar, aunque me odies ahora, yo sigo preocupándome por ti, y lo más seguro es quedarse, dijo Lucifer firmemente. Aunque se alteró un poco al ver que Charlie finalmente fue capaz de deshacerse de las serpientes mágicas que la inmovilizaban, invocando su tridente en el proceso. Iré a ayudar a mis amigos en vez de quedarme sin hacer nada y esperar a que ellos sean capturados. Gritó Charlie, completamente endurecida, pero esa rabia se transformó en preocupación cuando, en un abrir y cerrar de ojos, Lucifer agarró a Bakje del cuello. Esta intentó usar su lanza para defenderse, pero Lucifer generó una pequeña llama de fuego que quemó su mano, haciéndola soltar su arma y, con ello, con su otra mano. Charlie se horrorizó cuando su bastón terminado en manzana se convirtió en una alabarda. Suéltala, gritó Charlie, pero Lucifer no cedió. Voy a usar todos los medios necesarios para que estés a salvo. Se acabó el rol de papá bueno, ahora me obedecerás o voy a empalar a tu novia, amenazó Lucifer, cada vez acercando más la alabarda al costado de Bakje. Charlie gritó de rabia mientras lágrimas escapaban de sus ojos. Aunque decidiera encarar a su padre, seguramente no será más rápida y Bakje podría morir en el acto. Está bien, me quedaré, pero no hagas daño a Bakje, suplicó Charlie mientras dejaba su tridente y adquiere su aspecto común y corriente. Buena decisión, hija mía, dijo el gobernante del infierno mientras unas serpientes aún más grandes y poderosas volvieron a inmovilizar a la princesa. Para así asegurarse de que no causara problemas se hizo lo mismo con Bakje una vez hizo desaparecer su alabarda. Todo esto es por tu bien, ya lo entenderás tarde o temprano, nadie aparte de ti y tu madre me importan, he dado todo de mí para caerte bien y me rechazas constantemente. Deja que se vayan esos perdedores. Ellos no te aman como lo hace tu padre. Gritó Lucifer mientras le daba a su hija una sonrisa retorcida, mostrando que tan tóxico podía llegar a ser y que seguramente por ello es que su madre se fue hace 7 años a saber dónde. Charlie decidió permanecer en silencio mientras en su mente planeaba algún plan para hacer que su padre la libere e ir a rescatar a sus. Eso es lo único que le importa ahora. Con suerte, quizás logre convencer a los ángeles de no asesinarlos. Una parte de ella todavía se aferraba a la esperanza de que todo saldría bien. Este capítulo es, con diferencia, uno de los que más dudas tenías de subir. No sé, sin ninguna razón pienso que quizá no os guste del todo. Espero equivocarme y que os haya gustado.
Lucifer ha mostrado su verdadera cara y no piensa que Charlie le contradiga, mostrando una especie de amor tóxico que espero que os guste como idea. Ahora, sin nada más que decir, adiós. Cambio de planes. En el cielo, una noche más se cernía o, al menos, lo que su horario indicaba como la noche, fuera del mundo mortal es algo difícil de distinguir algunas veces con lo luminoso que es este sitio. Cada vez quedaban menos días para que Michael vaya al infierno y, según lo tranquilo pero firme que luce, parece que todo sigue conforme sus planes. Ahora mismo Michael había invitado a cenar a Emily. Tras este relato traumático, aquella niña necesitaba disfrutar del placer de comer para tranquilizarse, sobre todo porque él la ha llevado al sitio favorito del arcángel para tomar algo. Emily leyó el nombre del lugar con la ceja levantada, pues la última cena no parecía un nombre apropiado para un restaurante, al menos desde su punto de vista. Michael pareció darse cuenta de su expresión y habló con una sonrisa. La creó San José y la Virgen María juntos a otros seguidores más de Jesús por voluntad propia. El suceso de la última cena no debe ser visto como algo malo, sino como la consagración final de las enseñanzas del Hijo de Dios a sus apóstoles. Es importante siempre saber el contexto de algo antes de juzgarlo. Emily sintió una indirecta en esas últimas palabras, pero decidió no discutir con él ahora y simplemente disfrutar de la cena. Unos pocos minutos más tarde, Michael sonrió al ver cómo el rostro de Emily se iluminaba al saborear el manjar que le sirvieron. Era tan simple como un solomillo de carne, un trozo de paz y un vaso de vino. Pero suficiente para calmar tu hambre y elevar tu estado de ánimo ante lo bien cocinado que está. Realmente era un buen rato donde ambos disfrutaban de la comida en un silencio agradable por primera vez. Aunque el arcángel notó que la serafín estaba realmente pensativa durante algunos lapsos de tiempo, Michael suspiró, dando un pequeño sorbo de su copa de vino y habló. Si tienes alguna pregunta, no dudes en decirla, aunque si es un tema delicado, hazlo en voz baja, dijo Michael con paciencia. Emily pareció vacilar durante unos segundos, pero finalmente habló. ¿Cómo se convierte alguien exactamente en un caído?, preguntó en voz baja. Esa pregunta hizo que Michael adopte un rostro serio pero relajado, mostrando rasgos de que no estaba enojado, sino que reconocía la importancia de la pregunta. Para ser simples y directos, básicamente traicionando al cielo, ya sea de forma directa o indirecta, aunque en este último caso podrías ser juzgado por Dios Todopoderoso antes de recibir el castigo y la caída. La traición sería, por ejemplo, si decides ayudar al infierno directamente aunque las normas del cielo indican lo contrario. También puedes caer mediante corrupción del alma, explicó Michael, y eso que estaba intentando ser lo más breve posible. Pero es un tema realmente extenso y delicado. Emily pareció tener curiosidad por lo último que ha dicho. ¿Corrupción del alma?, preguntó ella, entre preocupada y curiosa, como cualquier persona joven de cualquier especie. Michael intentó explicar de forma simple. Es muy raro y hace milenios que no ocurre, pero hay casos en que una tercera persona ajena a ti puede infundir el pecado en lo más profundo de tu alma, provocando una caída. Pero es un tema realmente complejo y extenso y podría hablar durante toda la noche, intentó explicar Michael. Emily todavía tenía más curiosidad sobre ese tema. Pero sabía que si el arcángel finaliza un tema de conversación no lo volverá a abordar por mucho que insista. En otras palabras, es mucho más estricto que ser ahí. ¿Puedo preguntar cómo era Adam? Porque todos hablan muy bien de él. Pero yo solo lo he visto como un imbécil, sin ofender, dijo eso último, aunque ahora estaba mostrando una actitud algo más rebelde, cruzándose de brazos. Michael suspiró. Le das un poco de cariño a la pequeña y ya empieza a mirarte con rebeldía. Le recuerda demasiado a su hermano, y eso no le gusta. Él era alguien realmente puro de corazón, pero pasó por demasiadas cosas durante su vida. Desde el Edén su personalidad ya comenzó a endurecerse cuando perdió a Lilith y Eva fuera obligada a morder la manzana. Pero cuando tuvo que cargar con toda su familia en el exterior, donde su primogénito Caín asesinó a su hermano Abel, fue todo a peor. Michael se tornó serio pero nostálgico, realmente lamentando todo lo que tuvo que sufrir el padre de la humanidad. Pero todo alcanzó un punto de no retorno cuando subió al cielo y se encontró con que Eva no estaba allí, sino que su alma, manchada con el pecado más oscuro pero no habiendo cometido acciones que justifiquen su caída al infierno, hicieron que desapareciera. No apareció en ninguno de los dos sitios. Eso hizo que Adam decidiera distanciarse de todos, comenzando a actuar de forma más grosera a partir de entonces, aunque todavía era alguien que se preocupaba por todos.
como demostró liderando la lucha contra los hijos de Caín, me hubiera gustado que le dieras otra oportunidad, aunque esté muerto, te recomiendo que reconsideres tu opinión sobre él, terminó Michael mientras le daba un sorbo a su copa de vino. Emily comenzó a pensar en sus palabras, reflexionando sobre la nueva información recibida sobre Adam, era realmente una buena persona. A ver, ella no lo tenía en muy alta estima después de saber que él dirige los exterminios y le divierte hacerlo, pero tampoco lo odiaba exactamente, por ello es que le está resultando algo más fácil de procesar, pero es igualmente sorprendente. ¿Van a seguir con los exterminios luego de esto?, preguntó Emily en un susurro mientras todavía procesaba la información sobre Adam, su curiosidad mezclada con su rebeldía podían llegar a ser muy peligrosas para sí misma. Michael simplemente asintió con la cabeza en señal de confirmación, seguramente nombre a Seth como nuevo líder, pues él, siendo de los pocos del cielo que sabe de los exterminios, admiraba el trabajo de su padre y era su sueño ser su sucesor. Puede ser una buena idea para que Lute se jubile y viva tranquilamente, lo merece por acompañar a Adam y hacerlo feliz cuando nadie más era capaz de hacerlo. Emily estaba por protestar y armar un berrinche, pero el celular de Michael comenzó a sonar, mostrando que su tono de celular era una especie de remix del Padre Nuestro. El arcángel miró el número del celular, arqueando una ceja pues no reconocía de quién se trataba pero sí de dónde llamaba. ¿Quién eres y cómo has logrado contactar conmigo desde allí? Emily se quedó mirándolo con curiosidad ante el rostro que mostró Michael, hablando en voz baja a través de la llamada para que nadie más en el restaurante escuche más de la cuenta. Emily solo era capaz de escuchar las respuestas de Michael y el rostro que adopta, el cual fue la primera vez que lo vio con incertidumbre, pareciendo revaluar sus opciones. Siempre fuiste muy astuto cuando querías, pero, con todo mi respeto, que te jodan, dijo Michael con el ceño fruncido, cosa que sorprendió a la Serafín, pues nunca lo había escuchado decir groserías. Con ello, el arcángel se levantó, agradeció a los dueños del restaurante por la comida y comenzó a marcharse, haciendo que la Serafín vaya detrás. ¿Qué ha pasado?, preguntó Emily mientras notaba cómo Michael agarraba su celular y llamaba a quien parecía ser Rafael. Adelantamos la fecha de bajada al infierno, partiremos hacia allí en 24 horas, dijo Michael tanto a Emily como a Rafael con quien estaba hablando a través del celular. Emily sintió cómo su estómago se estrujaba al escucharlo, todavía no sabía si estaba lista para bajar allí y ver cómo los ángeles asesinan brutalmente a los pobres pecadores, pues todavía continuaba creyendo que puede haber bondad en ellos y, aunque quizá hay algunos imposibles de redimir, no es justo generalizar. Aunque, lo que más atormentaba su mente ahora era qué demonios pasó durante esa llamada telefónica que alertó tanto a Michael. Mientras tanto, en el infierno, Usk estaba realmente decepcionado tanto con los que lo acompañaban como consigo mismo, pues no lograron llegar a la Torre de los Bes sin ser capturados por una especie de telaraña. Habían peleado con decenas de pecadores, él antes era un overlord, se supone que estarían bien, a no ser que Cestial decida capturarlos en sus redes indestructibles para cualquier cosa que no sea acero angelical que, casualmente, ellos no llevan encima a excepción del cuchillo de Nifty, aunque, por alguna extraña razón, tampoco parecía cortar la red. Tras esto, las redes comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, llevándolos al lugar donde Carmilla se encarga del tráfico de armas, encontrándose con ella también atrapada y a sus dos hijas junto a su madre. ¿Por qué nos ha capturado si ya tenía a alguien?, se preguntó Usk, viendo al Overlord por excelencia de pie a unos cuantos metros de ellos, con un rostro que demostraba satisfacción. Mis redes se hacen más resistentes conforme a más materiales sean expuestos. Carmilla destruyó una de mis redes con acero angelical, y ahora incluso son resistentes a ello. Aunque os retiraré todo lo que llevéis con ese material por si acaso, dijo Cestial mientras se acercaba a ellos y le arrebata el cuchillo a Nifty, la cual emitió un quejido de frustración. Suéltame, viejo. Ya tienes a 3 personas capturadas sin contarnos a nosotros, se quejó Cherrybone mientras intentaba zafarse, pero era inútil. Cestial rió ante eso. No hay garantía de que aquellos ángeles decidan perdonarme la vida, especialmente a mí, solamente por 3 responsables, pero 6. Las posibilidades al menos aumentan, explicó Cestial mientras bebía un poco de té. Carmilla y sus hijas estaban o durmiendo o inconscientes, pero los residentes del hotel continuaban resistiéndose. ¿Quién carajos eres?, se quejó Cherrybomb. Cestial negó con la cabeza. Regla número 1 del infierno, a nadie le importa tu pasado como un vivo, si tu identidad queda expuesta las langostas te comerán, eso les pasó a Hitler, Napoleón, Stalin, entre otros muchos, explicó Cestial.
aunque más bien parecía estar haciéndolo para fastidiarlos, pues según lo que dice seguro los ángeles lo reconocen cuando lo vean. Si fuiste tan cabrón en vida para tener miedo y reunir más tributos, dudo que te perdonen la vida de todos modos, intentó razonar Usk, mientras intentaba disimuladamente cortar la red con sus cartas mágicas, pero, para su decepción, no era capaz. Puede ser, pero no sirve esconderse, la ira divina finalmente ha venido, y pelear sería una acción de necios, hay que reconocer cuando has perdido, y ahora todo el infierno está a merced del cielo. Solo podemos intentar calmar su cólera y entregaros. Considérense afortunados de que yo sea el que os capturó, seguro otros pecadores os habrían torturado o algo peor siempre y cuando os mantuvieran con vida. Yo simplemente os vigilaré tranquilamente. Los residentes del hotel gruñeron de rabia mientras no paraban de intentar zafarse del agarre de las telarañas, pero parecía ser imposible, realmente parecía ser completamente resistente a cualquier cosa que intenten. El pecador con aspecto de gato comenzó a pensar, seguramente Ángel lo está pasando mucho peor que ellos, realmente la situación es terrible, están literalmente en el corredor de la muerte, obligados a esperar a sus verdugos. Todo por culpa de dos sujetos que lo obligaron, no se arrepiente de haber hecho amistades en el hotel, pero sí odia a Charlie y a Alastor por haberlo hecho firmar de forma indirecta su sentencia de muerte. Usk rió levemente, el maestro de las cartas y el juego de azar había perdido la apuesta una vez más, esta vez sin ninguna salvación de por medio. Mientras tanto, en el anillo de la pereza, Belfegor estaba junto a dos pecados capitales más, Beelzebub y Mammón, los cuales debatían sobre la situación. Tenemos que actuar de inmediato, es nuestra oportunidad, dijo Belfegor con una sonrisa confiada, cosa que llamó la atención de los otros dos pecados capitales. ¿Y esa confianza?, preguntó Beelzebub, feliz porque este alocado plan parece estar funcionando. No es obvio, el resentido Caín hará todo el trabajo sucio, y nosotros rematamos al príncipe de las mentiras. Me imagino el rostro de completa sorpresa de los ángeles cuando les enseñemos su cabeza cercenada. Estoy deseando que Dios me acepte nuevamente, exclamó Belfegor con una sonrisa algo maliciosa. Los otros dos pecados capitales compartieron la sonrisa. La reunión entre los tres pecados capitales fue interrumpida cuando un portal se abrió, apareciendo Paimon de allí, con un rostro completamente serio. Parece que finalmente cambiaste de idea. ¿Qué ansias conseguir con esta traición a tu antiguo mejor amigo?, preguntó Mammón con una sonrisa. Paimon, completamente serio, respondió con una mezcla de resentimiento y duda sobre lo que estaba por hacer. No me interesa el cielo, solo quiero deshacerme de esta maldita maldición, y la mejor manera de hacerlo es exterminando al que la provoca, explicó de forma simple, aunque no sonaba del todo convincente, cosa que notó Belfegor. ¿Acaso es por venganza porque Lucifer mató a Adán?, preguntó con una sonrisa traviesa. Paimon se puso nervioso, negando repetidas veces con la cabeza, cosa que hizo reír a los tres pecados capitales presentes. No te preocupes, a todos nosotros nos caía bien Adán, lo cual es gracioso porque él nos odia, y con justa razón, comentó Beelzebub. Belfegor asintió, estando de acuerdo mientras Mammón comenzaba a aburrirse por lo sentimental de la conversación. No nos hagamos las víctimas, solamente estoy cansado de esta maldición y del causante de este, permaneceré en el infierno y no buscaré recompensa. Solamente quiero no odiarme cada vez que me veo en el espejo, explicó Paimon mientras recuerdos comenzaban a vagar por su mente. Flashback, en el jardín del Edén, Paimon fue un ángel que nunca había estado allí, más que nada porque prefería la compañía de ángeles los cuales pudieran admirar su belleza. Desde que Dios Todopoderoso creó aquellas criaturas voladoras con plumas, Paimon quedó completamente hipnotizado por su belleza y grandiosidad, sabía que debía lucir como ellos, y eso mismo hizo. Se enorgullece del aspecto híbrido que logró con ello. Muchos ángeles le miraban embobados, pero, aún así, nunca le encargaban nada, vale que no era demasiado poderoso comparado con los grandes jefes celestiales. Pero incluso Lucifer tenía una función mientras que él, simplemente estaba ahí, sin nada que hacer, no confiaban en él para nada. Será por esto que las palabras de Lucifer le harán seguirlo tan ciegamente. Con curiosidad, un día decidió entrar en el jardín del Edén, pues todos decían que el primer humano desprendía belleza digna de ser la viva imagen del Todopoderoso, eso lo tenía que ver con sus propios ojos. Y allí lo encontró, nombrando todo lo que encontraba por su camino. Ahora mismo parecía estar llamando a un felino como tigre, realmente eso no le importaba e intentó acercarse más sin que él se percate.
Fue entonces que descubrió la razón de que todos hablen de su belleza, la verdad era que desprendía belleza y pureza solamente con ver su sonrisa e ilusión con la que nombraba a los animales que tenía alrededor. La curiosidad le jugó una mala pasada, queriendo acercarse más para apreciar más sus rasgos, eso provocó que lo viera. Bow. Nunca te había visto por aquí. ¿Qué eres exactamente? Te pareces a un pájaro pero también a un ángel, dijo animadamente Adam mientras se acercaba corriendo hacia Paimon. Este no tuvo tiempo de reaccionar correctamente antes de sentir como aquel ser humano lo abrazaba, hundiendo su cabeza en sus plumas. Oye, ¿qué estás haciendo?, preguntó Paimon con inquietud, recibiendo la voz entusiasta de Adam en respuesta. Lo lamento, es que eres demasiado hermoso y majestuoso, y tus plumas son muy cómodas, dijo con una sonrisa, haciendo que Paimon quede en completo silencio, solamente apreciando al ser humano que ahora continuaba abrazando su cuerpo. Fue entonces que lo supo, esos rumores estaban equivocados, pues Adam no es solamente la viva imagen de la belleza y pureza del Todopoderoso por fuera, sino también por dentro. No sabía que este recuerdo lo atormentaría de ahora en adelante. Fin del flashback. Aquí termina un capítulo más, espero que os haya gustado, no olviden comentar, muy importante para darle vida a la historia y hacerme saber de vuestras opiniones. Muchas gracias a todos los que llevan leyendo esta historia hasta ahora. No sería tan activo de no ser por ustedes. A esta historia le quedan menos capítulos de lo que parece, aunque todavía quedan para rato. De hecho, tengo una historia más del Digmaster preparada en la recámara para subirla apenas termine esta. Tienen mucha suerte de que esté inspirado gracias a su apoyo. Ahora, sin nada más que decir, adiós.